Pedro nos recuerda una y otra vez, ¿verdad?, que somos extranjeros en este mundo, que no pertenecemos a este mundo, que estamos aquí de pasadita. Pedro también nos decía la vez pasada que nos alejemos de esos deseos carnales, que nos alejemos, ¿qué?, del pecado. Les mencioné la vez pasada, como dice Charles Spurgeon, cito, dice, pecar te hará dejar la comunión con Dios, o bien, la comunión con Dios te hará dejar de pecar. Dice, una de las dos cosas debe ocurrir. Cierro la cita. Muy fácil de entender, ¿verdad? O el pecado nos va a dejar del Señor, o las cosas del Señor nos van a dejar de pecar. Debemos reflejar cómo Cristo, o más bien deberíamos de reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir en este mundo. ¿Por qué es importante reflejar a Cristo en nuestro modo de vivir, en nuestro diario vivir? No es para que digan, ay, mira, el hermano o la hermana, mira, sí le están echando ganas de edad, mira cómo han cambiado, se mira que ya son mejores personas. No es para eso, hermanos. El propósito de vivir una vida que le agrada a Dios es para que miren a Cristo en nosotros. Para que digan, ¿sabes qué? Mira, ese le sigue a Cristo. Para que miren a Cristo en cada uno de nosotros. Eso es para que por eso es que tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Segundo punto que miramos la vez pasada es cómo se comporta el cristiano como un ciudadano ante el gobierno y superiores de este mundo. Y eso lo miramos de los versículos 13 al 17. Miramos cómo cristianos tenemos que someternos a toda autoridad y gobierno. Un punto muy importante que miramos en el versículo 16 la vez pasada fue que somos libres. Dice, pero no libres para hacer lo malo. Entonces, ¿de qué somos libres? Somos libres de la esclavitud del pecado. Ya el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Somos libres ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios ahora. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Señor que Él echa nuestros pecados a la más fondo de la mar y dice que Él no se acuerda de ellos. Eso es lo hermoso. Tristemente, es que nosotros en veces sí nos acordamos de ellos. Y queremos ser como ese pescador que sigue sacando esas cosas, ¿verdad?, que aún teníamos en nuestro pasado. Tercer punto que vamos a estar viendo en esta tarde es, o más bien el primero de esta tarde, el tercero de la vez pasada es, ¿cómo se comporta el cristiano como siervo en su trabajo y fuera de su casa? Y eso lo vamos a ver de los versículos 18 al 20. Y el cuarto punto que vamos a estar viendo, el segundo más bien de esta tarde, será el ejemplo de Cristo para nuestras vidas. El ejemplo de Cristo para nuestras vidas, y eso lo miraremos del versículo 21 al 25. Tercer punto, ¿cómo se comporta el cristiano como siervo? ¿Cómo nos comportamos en nuestro trabajo y fuera de nuestra casa? ¿Dónde es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo? Lunes a viernes, tal vez unos el sábado, ¿verdad? Unos trabajan el domingo. Yo pienso que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Que eras 8 o 5, no sé, los que van a la escuela, los estudiantes, ya la mayoría del tiempo es en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos de lunes a viernes o lunes a sábado o lunes a domingo, como le quieran poner, ¿verdad? Eso va a dictar, va a decir quién es lo que de veras somos. Porque no porque vengamos aquí el domingo a la iglesia, lo hemos oído y una otra vez decir, ¿verdad? No porque vengamos el domingo a la iglesia nos hace un cristiano. Es hermoso venir a la iglesia y los animo que vengan a la iglesia, pero no el venir a la iglesia el domingo nos hace un cristiano. Lo que de veras señala a un cristiano es que un arrepentimiento y que haya una conversión. Que el pecado nos incomode grandemente. Eso es lo importante, ¿verdad? De ser un cristiano. Antes decíamos, ¿qué tanto podemos hacer
sin pecar? O sea, ¿hasta dónde puedo llevar mi maldad, mi pecado, verdad? Sin desagradar al Señor. Pero ahora qué? Ahora qué buscamos? Alejarnos lo más lejos de ese pecado, ¿verdad? Lo más lejos. Entre más le cerremos la puerta al pecado, menos va a entrar al enemigo. Porque todos sabemos que nomás el chiste es abrirle un poquito la entrada al enemigo. Y créanme que las tentaciones están a la puerta. Si usted es esa persona que cuando sale de su casa se transforma en otra persona, me gusta como lo pone mi hermano Ángel, dice que se transforma en el Hulk, en el hombre verde, que nos vinimos a ser otra persona, ¿verdad? Como que ya ahora ya no somos la persona como la que salimos, ¿verdad? Ahora ya como que nos ponemos un disfraz, somos otra persona. Usted se pregunta, ¿usted es la misma persona aquí que lo que es afuera, en la iglesia? ¿Su modo de actuar es el mismo que afuera? Podemos mirar a cada hermano con amor y decir, Dios te bendiga, con toda honestidad. De aquí para allá todos se miran muy calmaditos, ¿ya? Se miran que pues todos son buenos hermanos, hacemos la voluntad del Señor. Y esperemos ya que eso sea verdad, no estoy diciendo que no lo es. Pero en verdad, ¿qué testimonio damos cuando salimos de estas puertas? ¿Testificamos a Cristo o nos testificamos a nosotros mismos? ¿Estamos de acuerdo cuando nos dan órdenes en nuestro trabajo? Nos ponemos rebelde y no queremos hacer esas cosas. Sentimos que nosotros somos ese patrón y que solamente nosotros queremos dar órdenes. ¿Cómo actuamos cuando escuchamos chistes de doble sentido? ¿Seguimos la corriente o nos alejamos de esas cosas del mundo? De todos estos vamos a ver puntos, hermanos, de cómo nos comportamos en nuestro trabajo. Y si de veras actuamos como cristianos en nuestro trabajo o actuamos como ese Hulk, como ese hombre verde que seamos una persona totalmente diferente. ¿Cómo nos dice aquí Pedro que debemos de actuar? Miramos el 18. El 18 nos dice sabiendo, no estoy en el primero. Dice el 18, ahí primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primero que nos dice Pedro aquí, dice, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice que tenemos que tener todo el respeto, un respeto que representa a Cristo en nuestras vidas. Dice, es fácil postrarse bien con quien lo trata bien, pero ¿cómo nos comportamos con los que son difíciles de soportar, verdad? Hay personas, yo pienso que todos hemos tenido en nuestro trabajo, ¿verdad? Personas difíciles de soportar. Personas que nos quieren hacer nuestra vida imposible. Y aún parece o no, o yo sabiendo que es cierto, ¿verdad? Que cuando saben que somos cristianos, aún nos quieren hacer la vida más difícil. No, pues mira, que este ya no comparte de esto y esto ya no comparte de aquello. Que mira, se ofende, ¿verdad? Si digo un chiste sucio, un chiste de doble sentido, lo que sea, ¿verdad? Y claro que nos debe de ofender y nos debe de molestar eso. Pero ¿cómo nos comportamos con esa persona que es difícil de soportar? Aquí Pedro nos dice que tenemos, ¿qué dice? Con todo respeto. Estar sujetos con todo respeto. Dice, no solamente a los buenos y afables, dice también a los difíciles de soportar. Una vez un hermano me contaba que en su trabajo había una persona que le hacía su trabajo muy difícil. En cuanto él llegaba, ¿verdad? Esa persona estaba ahí molestándolo, como tratándolo de irritar, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Y todos conocemos, yo pienso que esa persona, ¿verdad? Que parece que hasta como dolor de muela, ¿verdad? Que ahí lo traemos. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando ignoramos hasta un punto? No digo que no vamos a hacer
en cuestión del trabajo, lo que esa persona nos está diciendo, el supervisor, el supervisor, ¿verdad? El encargado de ese trabajo. Pero ¿qué pasa cuando le decimos, ¿sabes qué? O tal vez hasta un punto ignoramos los malos comentarios, pero solo obedecemos a lo que es la parte del trabajo. Eso es impresionante cómo funcionan, hermanos, porque cuando ignoramos todas esas cosas secundarias, se puede decir estas cosas que Él quiere decirnos tal vez para molestarnos. Y en vez de de enojarnos, de molestarnos, de irritarnos, ponemos tal vez hasta una sonrisa cuando alguien nos dice algo como que hasta parece ofensivo, pero no, en vez de enojarnos, ponemos una sonrisa. ¿Qué causa en esa otra persona? Yo pienso que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Yo lo digo por mi parte, ¿verdad? Hay personas que a veces le tratan de hacer una vida imposible, pero hey, una sonrisa, ¿verdad? Hay personas que por su molestia, ¿verdad? En veces va uno manejando y lo saludan, pero lo saludan con un dedo nomás. Digo, no creo que así sea el modo de saludarse, pero así lo quieren saludar a uno. Pero si vas a actuar de la misma manera, entonces ya estamos fallando como cristianos. Si vamos a actuar de la misma manera, en vez de todavía queremos pagar ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Si tú me haces algo, yo te lo voy a regresar. Pero así no es como funcionan las cosas del Señor. Tenemos que ser diferente en modo, en carácter que el mundo. Tenemos que mostrar un respeto con todos. Aún nos traten bien o no nos traten bien, tenemos que respetarlos. El 19 y el 20 dice, versículo 19 y 20, dice, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice pues, qué gloria es si padeciendo sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El empleado o el trabajador que recibe un trato injusto, pero que acepta esto con una plena fe, sabiendo que nuestro Dios es soberano. No se trata, ¿verdad?, de cómo reaccione yo, ¿verdad? No, eso no va a cambiar a la persona, tal vez hasta lo vamos a irritar más, ¿verdad? Va a cambiar, esa persona va a ser hasta aún más dura con nosotros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que actuemos sin enojarnos, que seamos hostiles, que no estemos descontentos, que no tengamos ese orgullo, que no actuemos en rebelión. Que lo que hacemos en nuestro trabajo sea para la gloria de Dios. Miren lo que nos dice Mateo 5:11. Mateo 5:11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es hermoso allí, ¿verdad? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Van a decir cosas que no son ciertas de nosotros? Sí. ¿Debemos soportar aún esas cosas? Sí. Tenemos que entender, hermanos, como dice Romanos 8:28, que todo obra para bien. Cuando entendemos que nuestra vida, el Señor la perfecciona en todo lo que hacemos, en todo nuestro diario vivir, el Señor está perfeccionando nuestra vida. Nuestra santificación es cada día ser más como Cristo, no ser igual o ser más como yo o ser yo mismo. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestros trabajos y fuera de nuestra casa. La pregunta del millón. Dice, pero hermano, usted no sabe cómo son mis compañeros de trabajo. Usted no sabe con lo que yo tengo que soportar. Mi jefe o mi supervisor es muy malo conmigo. ¿Cuántos hemos hecho esa pregunta, verdad? Yo sufro más que cualquiera de ustedes. Usted no me entiende. El Señor no me entiende, ¿verdad? Aquí Pedro nos da la respuesta perfecta. ¿A quién deberíamos imitar? Porque Él vivió y Él padeció más que ninguno de nosotros. Y lo más hermoso es que sin tener nada contra Él.
¿Cómo podemos decir, sabes qué, a Jesús, ¿verdad? Echarle toda la culpa a alguien que ni culpa tuvo? Punto número 2 del día de hoy. El ejemplo de Cristo para cómo vivir nuestras vidas. Versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dice, para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el mejor ejemplo para nuestras vidas cristianas? Cristo. Cristo es el mejor ejemplo para imitar, para seguir. Una vez una persona me decía, ¿es malo tomar vino? Dice, Cristo convirtió el agua en vino. Yo le dije, no es malo tomar vino, lo malo es embriagarse. Después le pregunto yo, ¿es malo pecar? Porque Cristo nunca pecó. ¿Quién creen que me dijo esa persona? Nada. No tenía nada que contestar. ¿Por qué? Porque en veces solo actuamos a conveniencia, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia. Lo que nosotros pensamos que está bien en nuestra carnalidad, ¿verdad? Actuamos a conveniencia, a lo que nos conviene. Si vamos a ser imitadores de Cristo, vamos a ser imitadores de Cristo en todo. ¿Cuántos podemos decir que seguimos los pasos de Cristo? ¿Cuántos podemos decir que estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió? La semana pasada celebramos el Día de Resurrección. Algo que me llama mucho la atención es por qué y cómo soportó Jesús tanto el sufrimiento. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Miren qué nos dice Jesús cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, allí en Lucas 22:42. Lucas 22:42. Hablando Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero miren lo hermoso que sigue. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué sufrió Jesús una muerte que nos tocaba a cada uno de nosotros? Por hacer la voluntad del Padre. Por eso sufrió Jesús. Jesús estaba dispuesto a sufrir por hacer la voluntad del Padre. A él no le importó cuánto iba a sufrir con tal de obedecer al Padre. ¿Nosotros estamos dispuestos a sufrir por obedecer a Dios? O en la primera que alguien nos dice una ofensa o algo, ¿verdad? Queremos actuar de la misma manera. Aquí en el versículo 21, Pedro nos dice que a esto fuimos llamados. ¿A qué? ¿Vamos a sufrir en este mundo? Ténganlo por seguro. Va a haber tiempos difíciles en nuestra vida, tiempos que vamos a sufrir, tiempos que vamos a tener que aguantarnos y soportar. Pero sobre todo, va a haber tiempos que nos vamos a tener que quedar callados. Como dice aquí Pedro, tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado el perfecto ejemplo. Alguien que obedeció al Padre, ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí Pedro cita Isaías 53:9. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo fue el ejemplo perfecto. Cristo resistió el sufrimiento. ¿Cómo podemos comprender que Cristo no tuvo pecado, pero aún soportó todo el peso del pecado de cada uno de nosotros? Aún dice que nunca se halló engaño en su boca. ¿Cuántos de nosotros cuando nos dicen algo,
ya sea verdad o sea mentira, reaccionamos de una manera enojada o violenta. Lo triste es en veces aún sabiendo que hicimos algo mal, reaccionamos, ¿verdad?, como si no lo hubiéramos hecho. Si vamos a seguir las pisadas de Cristo, hermanos, tenemos que tener que imitarlo. Aun cuando nos acusen injustamente, tendremos que confiar y mirar y decir: Señor, tal vez en mis fuerzas yo no puedo, pero confío en las tuyas. Versículo 23. Dice: ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Dice: ¿quién cuando le maldecía no respondía con maldición? A veces tristemente aún queremos nosotros, ¿verdad?, si alguien nos maldice, queremos responder con algo ofensivo. Pero ¿qué hizo Jesús? Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántas veces hemos visto en las Escrituras: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen? Eso es lo hermoso, ¿verdad? Cuando podemos decir: ¿sabes qué, Señor? Entra por un oído, pero sale por el otro. No puede hacer raíz en nuestro corazón cuando alguien nos ofende y que eso nos lleve al rencor, al odio. Les dije, ¿verdad? No podemos pagar ojo por ojo o diente por diente. Ese era el hombre viejo que antes teníamos en nosotros. Dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos que dejarle las cosas a Dios, porque Él es el único que juzga justamente. Nosotros no podemos juzgar a esas personas porque en otro tiempo éramos iguales que esas personas. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que en otro tiempo nosotros éramos esa otra persona. Que en veces decíamos: ay, ¿sabes qué? Le hacíamos la vida imposible. Yo lo digo por mí, ¿verdad? Cuando yo, antes de conocer de que el Señor me alcanzara, yo era de esas personas que hasta me gustaba estarle ¿cómo se dice? Peking, dando carrilla, ¿verdad? O a los cristianos, como que: ay, mira, ya te lavaron el cerebro. Pero sin saber, ¿verdad?, que al rato el que le habían lavado el cerebro era al otro. Pero así actuamos, por nuestra carnalidad actuamos, ¿verdad?, como somos malos. Queremos actuar hasta que como que: ay, pues mira, te voy a dejar entender que no estoy de acuerdo como tú piensas. Versículo 24. Dice: ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aquí no solamente miramos que Cristo sufrió como ejemplo a nosotros, sino que miramos algo mucho más importante, que Él sufrió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Tanto sufrimiento por nuestros pecados los llevó a la muerte en la cruz. Cristo tomó el sufrimiento y la muerte que me tocaba a mí y que le tocaba a cada uno de ustedes. Cristo tuvo que satisfacer la ira de un Dios santo. Hermanos, alguien tenía que pagar el precio que nosotros no podríamos pagar. Dice allí Pedro, ¿verdad? Dice: nosotros estando muertos a los pecados. Esto solo puede ser por un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Morimos al pecado en el sentido de que pagamos su castigo en la muerte al estar en Cristo, en nuestro Señor, como un sustituto, ¿verdad? Cristo toma nuestro lugar sin reclamar, pero más bien siendo obediente al Padre. Miren qué hermoso. Vamos a leer ahí Romanos 6. Y vamos a estar del 1 al 11 y nos vamos a tener un poquito en el 4. Romanos 6. Empezamos en el 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él?
Si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estos hemos sido bautizados en su muerte? Miren el 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva. Eso es lo importante, hermanos, aquí. Tenemos que entender que antes nuestra vieja manera de vivir ya ha quedado atrás. Tenemos que vivir una vida nueva que le agrada a Dios ahora. Muy diferente. Si todavía queremos vivir en nuestra vida vieja, no vamos a poder agradar a Dios, no vamos a poder seguir las pisadas del Señor. Tenemos que vivir como dice aquí Pablo, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así como Cristo resucitó, ¿verdad? Jesucristo de los muertos, a través del Espíritu Santo, así también nosotros andemos en una vida nueva. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con Él. ¿Dónde quedó el viejo hombre? En el pasado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice otra vez allí? Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Dice el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pedro, regresando para atrás, sigue diciendo que vivamos a la justicia. Ahí en el 24, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia. Aquí Pedro a través de la Escritura no solo nos dice, no solo nos declara justos, sino que nos dice que nuestro castigo ya fue pagado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice que hemos resucitado para andar en una vida nueva con el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Que por nosotros mismos sabemos que no podemos agradar a Dios. Pero a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, sí podemos. Eso es lo hermoso. Depender del Señor en todo lo que hagamos. Por eso pedir sabiduría, pedir entendimiento, ¿verdad? Pedir que el Señor cambie, nos transforme en nuestras vidas. La última parte del versículo 24 aquí dice, por cuya herida fuiste sanados. Aquí Pedro cita de nuevo Isaías, y cita Isaías 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por medio de las heridas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como cristianos recibimos una sanidad espiritual. ¿Pero espiritual de qué? De esa enfermedad mortal del pecado, ¿verdad? Del pecado, porque eso es lo que nos mata. El pecado nos mata espiritualmente. La sanidad física, esa solo la miraremos, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado con Cristo. Dice, donde ya no haya más dolor, enfermedad, ni muerte física. Y eso lo miramos ahí en Apocalipsis 21:4. Dice que enjuagará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Ese será lo más hermoso, ¿verdad? Cuando ya no estemos en este cuerpo y ya no tengamos que lidiar con el pecado. Eso es lo más hermoso que puede experimentar el cristiano, ¿verdad? No estemos en la presencia del Señor. Que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no más clamor ni dolor. Sí, porque todas las primeras cosas pasaron. Versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí Pedro nos dice que antes éramos esas ovejas descarriadas. Esas ovejas que no le hacían caso a su pastor. Esas personas que no hacíamos la voluntad de Dios. Pero ¿qué está hablando aquí? Si miramos, ¿qué está hablando Pedro? ¿Qué está hablando en el tiempo pasado? Dice el 20 otra vez, dice, porque vosotros erais, tiempo pasado, ¿verdad? Antes, eso es lo que éramos antes, erais como ovejas descarriadas. Aquí está hablando lo que éramos antes, ¿verdad? Pero lo hermoso es que no termina en lo que éramos antes. Pedro aquí le pone, aquí para terminar el versículo 2:25 le pone un pero. Dice, porque vosotros eras como viejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro nos está dicho, ¿verdad?, lo que éramos antes, pero ahora nos dice lo que ahora somos en Cristo. Ahora nos dice que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Habéis vuelto significa volver hacia. Esto se refiere a la fe y al arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Esto significa que si de veras ha habido un arrepentimiento genuino, vamos a regresar y hacer y obedecer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro pastor, que es Cristo. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Que antes, dice que antes éramos, claro que porque antes estábamos como ovejas descarriadas. ¿Cuánto han visto esas ovejas descarriadas? Las ovejitas que se andan allá solas, ¿verdad?, por ningún lado. Esos éramos antes nosotros, cada uno de nosotros. Esa ovejita perdida. Esa ovejita que no deseaba ni buscaba del Señor. Ni podíamos ni queríamos buscar del Señor. Pero ¿qué nos trae a sus pies del Señor? De nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, ¿verdad? Solo es a través de nuestro Señor, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos venir y regresar a nuestro pastor de vuestras almas. Es hermoso, hermanos, cuando somos obedientes al Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando tratamos de ser cada día más como Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros, o debería ser la meta de cada uno de nosotros, de ser más como Cristo, de despojarnos del yo, del mí, de mi egoísmo, de no ser egocéntricos en nosotros mismos. Que no se trata de mí, no se trata de, mira, pues esa persona me ofendió, pero por mi orgullo, ¿sabes qué? Le voy a decir sus cosas para atrás y no se va a quedar así. No se trata de cómo voy a quedar yo, se trata de cómo queda Cristo. Que a pesar de todo, el que sale perdiendo aquí es Cristo. Que muchas personas nos conocen, no, mira, ese hermano es cristiano. Pero de lo que sale de nuestra boca, no representamos a Cristo. Cada quien sabemos cómo vivimos nuestra vida fuera de estas cuatro paredes. Pienso que la palabra es clara, ¿verdad? Y la palabra es como esa espada de doble filo. Nos habla una y otra vez. Esta última semana, en veces se pone uno aquí a
a predicar la palabra, ¿verdad? Y la semana pasada le di una pasada a lo que había predicado el mes pasado. Y sí que uno pensando, la palabra solamente es como para, de mi parte, exponerla. Y escuchaba la predicación y la verdad me entraban muchas ganas de llorar. Dije, Señor, lo importante es que yo la reciba de igual manera. Y eso es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que recibir la palabra, no como que viene del predicador, del que esté aquí enfrente, como que viene del Señor.